Hola a todos, mi nombre es Juan Manuel Victorio Valaro, yo soy ingeniero mecánico y junto a mis colegas Juan Ángel Varela, Mercedes Lozano, ambos estudiantes avanzados de Ingeniería Mecánica, al doctor Eldo José Lucioni y al ingeniero Uber Gabriel Fernández, realizamos el siguiente proyecto, el cual titulamos Caracterización tribológica de la resistencia al desgaste erosivo como criterio de selección de materiales para la construcción de equipamiento y maquinaria. El proyecto se llevó a cabo en el Laboratorio de Metalurgia y Materiales de la Facultad Regional Villa María, UTN, ubicada en la ciudad de Villa María, en la provincia de Córdoba, Argentina. Nuestro proyecto surge luego de la comunicación con una empresa que se dedica a la fabricación de trompos para camiones hormigoneros. La misma tenía el inconveniente que las aspas que remueven el material presentaban un desgaste prematuro. Luego de interiorizarnos en el tema, descubrimos que la empresa, para seleccionar el material, solamente se basaba en sus propiedades mecánicas, es decir, tensión de fluencia o de rotura, y no tenían en cuenta su comportamiento a la erosión ni a la abrasión. Entonces, decidimos poner a prueba 6 aceros de fácil disponibilidad comercial de manera regional y de uso común en la industria metal mecánica, siendo posible encontrarlos en formato de chapa metálica y perfilería. Estos aceros fueron sometidos a un desgaste erosivo, con un tribómetro que se adecua a los lineamientos de la norma ASTM G76/95. El ensayo consta en tomar la probeta, pesarla, colocarla en la máquina, hacer impactar el material erosivo y luego ver cuánta cantidad de material perdió nuestra probeta gracias al impacto de ese material erosivo. De esta manera podemos comparar el comportamiento de los distintos materiales al desgaste erosivo. ¿Cómo funciona nuestro tribómetro? Un gas, en este caso aire, genera una velocidad a las partículas erosivas que luego, de manera controlada, impactan sobre la probeta. Una vez que el material impacta sobre la probeta es retirada, se pesa y de esta manera comparamos cómo se comportan las distintas probetas. Los parámetros de utilización de nuestro tribómetro fueron una tobera de 3 milímetros de diámetro, con una distancia de impacto de 10 milímetros, a un ángulo de 90 grados con la normal de la probeta. La velocidad de impacto de las partículas erosivas fue de 70 metros sobre segundos. El material erosivo utilizado fue arena fina del Paraná, utilizando una malla para tamizarla número 60. La norma recomienda utilizar arena de Ottawa, pero dada condiciones impositivas y de importación, no pudimos conseguir este material erosivo y utilizamos uno que conseguimos de manera regional, que es lo más aproximado que encontramos en nuestra región para realizar los ensayos. La presión dentro del sistema fueron de 20 psi. A continuación, mi compañera Mercedes Lozano le va a seguir explicando nuestro proyecto. Posterior a los ensayos, se determinó dureza superficial de cada probeta. Se usó la escala Rockwell C para los materiales más duros y la Rockwell B para los más blandos. Se pasaron todos a la escala Brinell y luego estos valores se pusieron en función de una escala relativa teniendo en cuenta el valor más bajo. También se determinó el carbono equivalente de cada grupo de acuerdo con la composición química. Se normalizaron los valores a una escala relativa de dureza y carbono equivalente para proporcionar una escala dimensional que facilita la comparación de los datos. Por consiguiente, a los ensayos se realizaron mediciones de perfilometría en las huellas que dejó el desgaste erosivo, determinando los siguientes valores: profundidad aparente de la huella, área erosionada, siendo esta un aproximado ya que el área real no puede ser determinada con exactitud y realizar mediciones con alto nivel de exactitud puede terminar entregando resultados sesgados. Esto ocurre porque la región de la probeta, que se encuentra directamente por debajo de la boquilla por donde se expulsa el material erosivo, es donde ocurre el mayor daño. Sin embargo, una pequeña cantidad de las partículas erosivas impactan en los alrededores. Debemos marcar que solo es considerada como área erosionada aquella donde la huella supera los 0,05 milímetros de profundidad. El otro parámetro es el volumen aparente. Estas tres magnitudes mencionadas no están determinadas ni requeridas como parámetro bajo el estándar de prueba utilizado. Sin embargo, se optó por incluirlas como datos adicionales.
También se obtuvo la masa perdida, parámetro contemplada por dicho estándar. El volumen perdido y el área erosionada no son función de la masa perdida. A modo de ejemplo, el acero F26 presenta gran reducción de masa con bajo volumen perdido, y las muestras de acero SAE 1045, las cuales tienen valores medios de dureza, muestran la menor cantidad de masa perdida entre los aceros estudiados, bajo volumen perdido y la mayor área erosionada de los mismos. Es a partir de un estudio y publicación realizado por Joe Tilsac que decidimos utilizar el carbono equivalente como medio para cuantificar la resistencia al desgaste erosivo. El mismo había sido utilizado previamente para explicar la resistencia al desgaste abrasivo, y se había encontrado que alto contenido de carbono equivalente, particularmente provocado por carbono y manganeso, aumentaban la resistencia al desgaste. A partir de nuestros estudios erosivos encontramos que al aumentar el contenido de carbono equivalente, aumenta la dureza y disminuye la cantidad de masa perdida de los ensayos. También se modifican los factores de forma de la huella erosionada, siendo que aumenta el área equivalente, disminuye la profundidad de huella y disminuye el volumen de masa perdida. De esta manera podemos decir que, conociendo los contenidos de carbono equivalente, podemos pronosticar cómo el carbono y los otros elementos aliantes afectan a la resistencia al desgaste erosivo. Con todo esto en cuenta, podemos dar un cierre que se divide en tres partes. A la empresa que solicitó el estudio se le informó que, considerando los costos de fabricación, la disponibilidad comercial local de manera inmediata de los aceros y los resultados de los ensayos erosivos, la mejor selección de material para la construcción de trompos hormigoneros sería la de utilizar un acero SAE 1045. Además, afirmamos que la caracterización tribológica de materiales no puede ser concebida bajo un único parámetro físico, como es la dureza, sino que también se deben tener en cuenta el contenido de carbono equivalente y las características geométricas de la huella obtenidas tras los ensayos erosivos. Por último, y de manera no conclusiva y sujeta a próximos estudios, los parámetros geométricos de la huella, siendo estos el volumen aparente, la profundidad aparente y el área erosionada, podrían ser utilizados como medio comparativo para correlacionar otras magnitudes físicas entre ensayos. De parte de todos los autores y en nombre de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Villa María, se le agradece por su tiempo. Cualquier duda o consulta será respondida en la exposición de este trabajo en el SIT y si no, a través del email de contacto.